En esta oportunidad me toca presentar al doctor César Rodríguez Félix en el tema intervención nutricional temprana en el paciente crítico. El doctor César Rodríguez es especialista en medicina intensiva, el miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, presenta una especialización en soporte nutricional y metabólico, además por la Fundación de Santa Fe de Bogotá, es jefe de la Unidad de Soporte Metabólico Nutricional Oncológico de nuestro Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú. Bienvenido, doctor Rodríguez, y lo dejo en el uso de la palabra. Hola, vamos a hablar acerca de la intervención nutricional en paciente crítico. ¿Por qué es importante este punto? Es importante porque los pacientes críticos suelen tener una alimentación o un soporte nutricional metabólico inadecuado. ¿A qué se puede deber todo esto? Se debe a que el paciente maneja un estado catabólico severo. Este estado catabólico severo responde a una injuria importante que tiene el organismo que le compromete la vida. Y al recibir un soporte vario, entonces el paciente tiene una movilidad reducida. En estos pacientes con movilidad reducida, entonces la proteólisis va a ser mucho más marcada. Esto, aunado muchas veces a problemas inflamatorios, infecciosos, contribuye a que el paciente tenga un estado de ingesta reducida de alimentos. O sea, es un paciente con múltiples soportes y que no tiene una alimentación adecuada. Nosotros sabemos que todo paciente crítico pasa por una etapa EP y una etapa flow. En la etapa EP, el paciente trata de compensarse, de tratar de compensarlo en la parte hemodinámica. Una vez compensado en la parte hemodinámica, pasamos a una etapa flow, que hay una etapa flow catabólica y una etapa flow anabólica. En la etapa flow catabólica, el paciente destruye, y esta debería durar el menor tiempo posible. Como dice aquí, en la fase aguda, en la etapa catabólica, esta debe ser lo más corto posible. Si dura de 1 a 5 días, pues tratar de que esta sea el menor tiempo. Mejor pronóstico tendrá aquel paciente que tiene menos tiempo de estado catabólico. Y la etapa anabólica es la etapa en la cual el paciente comienza a recuperarse en forma gradual. Entonces, en todo paciente crítico hay dos fases, la etapa EP y la etapa flow. En la etapa EP intervenimos, la respuesta es no. En la parte nutricional, solamente ahí vamos a tratar de estabilizar al paciente en la parte hemodinámica. El paciente entró por un problema respiratorio, el paciente entró por un estado de choque, el paciente entró en un postoperatorio. Tratamos de estabilizarlo y una vez que lo logramos, pasamos a una etapa flow catabólica, que dure el menor tiempo posible, flow anabólica, cuando el paciente comienza a mejorar en forma gradual. En la etapa catabólica, el aporte calórico debe ser bajo, y en la etapa anabólica el aporte calórico aumenta. ¿Por qué en la etapa catabólica el aporte debe ser bajo? Porque el paciente solamente está destruyendo, no está formando. Mientras que en la etapa anabólica el paciente está recuperándose gradualmente y el requerimiento calórico se incrementa. Usualmente en la etapa catabólica el requerimiento calórico debe llegar a ser de 20 a 25 calorías por kilo. En la etapa anabólica va de 30 a 35. Cuando tenemos pacientes críticos no tratamos de llegar de inmediato a cubrir el aporte nutricional, sino que tenemos de 3 a 4 días para llegar a cubrir ese soporte inicial. O sea, si el paciente requiere 20 a 25 calorías por kilo en la etapa catabólica inicial, en la etapa flow catabólica voy a llegar a ello en un tiempo de 3 hasta 4 días por máximo. Intentar lograr eso. Si de esa manera podemos manejar al paciente en forma más adecuada. Otra diferencia es que en la etapa catabólica el aporte proteico siempre debe ser alto, en lo posible, y en la etapa anabólica el aporte proteico puede disminuir. Recuerden que la única contraindicación para que yo aumente proteínas es que el paciente tenga una disfunción renal importante. Y hay que recordar que todo paciente crítico, cuando el estado catabólico se corrige rápidamente, la injuria, entonces no hay ningún problema.
Sin embargo, cuando la injuria se prolonga en el tiempo, esto genera liberación de citoquinas inflamatorias, como estamos viendo en el cuadro, y si el corregir el problema me demoro mucho más, entonces el paciente pasa a la disfunción de órganos. Entonces, ¿qué importante tiene que yo corrija el problema a tiempo? Cuando más rápido yo corrija un problema, entonces el grado de disfunción de órganos va a ser menor y el pronóstico va a ser mejor para el paciente. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en el paciente que está en estrés? Que cuando yo tengo un paciente en estrés, que puede ser la injuria, un trauma, una operación, una herida infectada, todos estos procesos van a generar una respuesta del organismo que llamamos CIRS, reacción inflamatoria. Cuando esta reacción inflamatoria es adecuada, entonces el paciente sobrevive, porque se generan todos los mecanismos para que el organismo pueda salir adelante. ¿Quiere decir que el CIRS es favorable? Pues claro que sí, es favorable. Pero cuando el estado inflamatorio es muy severo y se prolonga en el tiempo, pasa lo que hemos visto en el primer cuadro. Entonces el paciente pasa a lo que es difusión de órganos y finalmente puede comprometer su vida, llegando a la muerte. También debemos recordar que en todos estos procesos inflamatorios, el paciente se va comprometiendo en forma gradual. Imagínense que tengo un paciente que tiene una neumonía, ahora entra a sala, ahora el paciente hace un shock hipovolémico, ahora el paciente hace una infección de catéter. En cada proceso, el recuento de leucocitos puede incrementarse, pero lo que vemos es que el paciente funcionalmente se va deteriorando en el sistema inmunológico. ¿Pero por qué? Porque en los estados catabólicos hay aumento del requerimiento de glucosa, de proteínas de fase aguda. Entonces, las células pierden proteínas. Al perder proteínas, pierdo función y estructura. Y eso pasa en el sistema inmunológico. Por eso es que la defensa en el paciente, si bien es cierto, puedo tener leucocitos altos, funcionalmente se comporta como un inmunosuprimido. También debemos recordar que todo paciente que está en un estado catabólico y yo perpetúo el estado de estrés por episodios de injuria, esto conlleva a una falla multiorgánica y finalmente muerte. Por ejemplo, cuando yo tengo un estado catabólico que no dura 3 días, sino que por las infecciones, reinfecciones, procedimientos que se hace, el proceso se mantiene 15, 20, 25 días, y dependiendo del estado del paciente, lo más probable es que se complique y pueda fallecer. Entonces, ¿qué pasa en el paciente crítico? Se ha visto que todo paciente crítico tiene un nivel de albúmina bajo. ¿Por qué el nivel de albúmina disminuye? Porque las proteínas que el hígado metaboliza ahora va a darle más énfasis en formar proteínas de fase aguda y a formar glucosa. Al perder proteínas del tipo albúmina, entonces pierdo poder oncótico. Al perder poder oncótico, entonces mi volemia disminuye. Al disminuir mi volemia, entonces mi aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos es subóptimo, deficiente. Y el paciente hace respiración anaeróbica, como estamos viendo en este cuadro. Entonces, todo paciente en estrés hace respiración anaeróbica. Aparte, que por el estado de estrés hay un estado de resistencia a la insulina y tiende el paciente a presentar hiperglicemia. Entonces, la glucosa es importante porque es una fuente de energía, sin embargo, no la podemos usar porque hay resistencia a la insulina. Y también, a pesar de que la use, el uso es inadecuado porque solamente voy a hacer respiración anaeróbica, solamente voy a obtener 2 ATP de energía por cada molécula de glucosa. En ese contexto, el músculo, que es una de las principales reservas proteicas, va a comenzar a ser degradado. ¿Para qué? Para que a partir de sus aminoácidos pueda formar glucosa. En ese proceso de formar glucosa, una persona por día puede llegar a perder de 500 a 800 gramos de masa muscular día. Y aparte, parte de estos aminoácidos van a ser usados para sintetizar proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda son las que generan un estado catabólico. Estas proteínas de fase aguda son las que no permiten una
una buena respuesta de los pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, en áreas críticas, en el cual las heridas tienden a ser dehiscencia. ¿Por qué? Porque las proteínas de fase aguda condicionan un estado catabólico. Y bajo un estado catabólico no es posible poder reparar tejidos, no es posible que haya buenas uniones de las suturas que se hagan. En ese contexto, entonces tengo una utilización inadecuada de la glucosa por respiración anaeróbica, tengo un músculo que se destruye para aumentar la inflamación y entonces la grasa va a ser usada para generar energía. Pero al generar energía la grasa, recuerden que esto genera liberación de triglicéridos y también genera un cuadro de cetoacidosis, ¿no? Lo cual condiciona mayor estado de oxidación y mayor catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo-catabolismo, la diferencia está en que un anabolismo, el paciente todo funciona bien, aparentemente, y el paciente puede recibir de la dieta un aporte de proteínas que va a ir al hígado. ¿Qué hace el hígado con ese aporte de proteínas? Bueno, con este pool de proteínas que recibe de los alimentos, va a usar parte de las proteínas para formar tejidos, órganos, aparatos, mejorarlos y optimizarlos. ¿Y cómo? Dándole aminoácidos. Los aminoácidos, recuerden, mejoran las funciones y mejoran las estructuras celulares. Y por otro lado, le voy a dar parte de la proteína al músculo. ¿Para qué? Para que pueda mantener movimiento. Y recuerden que dentro de la masa muscular, la fibra muscular tiene gran cantidad de actina-miosina, y eso es proteína. Entonces, las proteínas van a los tejidos y al músculo, para que éstas mantengan una buena función celular. Pero en el estado catabólico, ¿qué pasa? El tubo digestivo pasa a segundo plano, por tanto la absorción ya no es óptima. Y el hígado va a verse forzado a formar proteínas de fase aguda a nivel hepático y a generar una mejor respuesta inflamatoria ante el estrés, aumentar la inflamación. El hígado tiene que hacer esto. Entonces, ¿qué hace? El pool de aminoácidos que él ya no tiene, va a tener que pedir a quien le dio. ¿A quién le dio? A los tejidos. Entonces los tejidos, sus células, van a tener que brindar sus aminoácidos para formar proteínas de fase aguda y para aumentar la inflamación en el sistema inmune. De igual manera lo hará el músculo. Quiere decir que un paciente catabólico no solamente se pierde masa muscular, sino también se pierde proteínas a nivel de las células del organismo, en neuronas, en hepatocitos, en todo nivel. Y esto genera una disfunción de órganos, condicionando que la reserva funcional de la persona sea de menor grado. Ante este estado de estrés, hay que recordar que tenemos el tubo digestivo. El tubo digestivo es la principal puerta de entrada de gérmenes al organismo. Y en el tubo digestivo tenemos aproximadamente 2 kilos de bacterias, que son comensales. En este tubo digestivo, que es un sistema dinámico en el cual hay interacción de la barrera intestinal con las bacterias comensales, tenemos que los enterocitos pueden vivir de 3 a 5 días. Y el nutriente principal que debe recibir un enterocito está basado en lo que es la glutamina, que va a ayudar como un combustible, la glucosa, que va a permitirle generar energía, y los triglicéridos de cadena corta, que también van a servir para generar energía, sobre todo a nivel del colon. Y el enterocito se alimenta por vía enteral o hemática, eso todos lo sabemos, ¿no? Recordemos que el intestino está formado por pliegues, vellosidades y células con borde en cepillo, todo esto para aumentar las áreas de absorción. Este tubo digestivo, cuando hay un problema inflamatorio, infeccioso o descompensación, pasa a segundo plano en lo que es el requerimiento de fluidos en un paciente crítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un estado de estrés? En un estado de estrés se aumenta la circulación general para poder dar mayor perfusión a lo que es cerebro, corazón, pulmón, y se disminuye la perfusión a nivel de lo que es el tubo digestivo y el aparato urinario. Entonces, ellos pasan a segundo plano. Recordemos también que para que exista una buena alimentación, el sistema simpático ayuda bastante a lo que es una buena función del tubo digestivo. ¿Por qué?
porque el sistema nervioso parasimpático mejora la motilidad intestinal y aumenta la secreción de enzimas digestivas, por lo cual es favorable para la digestión. Recordemos que para el parasimpático va a tener mejor acción, sobre todo cuando la persona está en reposo. Una persona que está en reposo sin un grado de estrés, entonces esto va a permitir que exista una buena alimentación. Sin embargo, el sistema autónomo simpático se activa más cuando hay estrés. Y cuando hay estrés, lo que hace con el tubo digestivo es disminuir el peristaltismo y aumenta la secreción de ácido gástrico. Por eso tenemos nosotros episodios de gastritis en paciente crítico, ¿no? No nos favorece mucho el sistema nervioso simpático a lo que es la alimentación. Entonces debemos entender que alimentar a un paciente crítico es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente no va a tener una buena condición para generar la absorción y digestión de los alimentos. Cuando hay un estado de estrés, nosotros generalmente vamos a tener que el tubo digestivo no se mueve. La secreción de ácido gástrico disminuye. La secreción de enzimas digestivas por la falta del sistema parasimpático no la va a haber. Y el paciente que está en un estado catabólico, lamentablemente, no va a tener un buen nivel de proteínas y tampoco va a formar enzimas digestivas. Por todo este hecho, y además que el paciente va a recibir una cobertura antibiótica amplia, suele la flora bacteriana variar, modificarse y haber sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal. Y esto condiciona que haya una inflamación a punto de partida intestinal. Nosotros sabemos que la flora bacteriana en el organismo normal está más disminuida la cantidad de bacterias cuando más cerca estoy en el estómago, y es más la cantidad de bacterias cuando estoy en el colon recto. ¿Quién controla la cantidad de bacterias que hay a nivel del tubo digestivo? Lo hace la secreción gástrica, porque al pasear diariamente 1,5 litros de ácido, esto ayuda a regular la cantidad de bacterias a nivel intestinal. Lo hace la secreción biliar, que también tiene un efecto antiséptico. Lo hace la motilidad intestinal, que también al generar el avance del contenido intestinal hace que también se eliminen las bacterias. Y todo esto normalmente va a pasar en un paciente que está normal. Pero en un paciente crítico lo que va a pasar es que esto no se va a dar, y por tanto va a haber sobrecrecimiento de bacterias a predominio de bacterias que no son comensales, o sea, patógenas. En ese estado catabólico, entonces el hígado se ve obligado a formar proteínas inflamatorias. Al verse obligado a formar proteínas inflamatorias, la síntesis de proteínas de fase aguda va a ser bastante marcada, y esto lo va a hacer a expensas de disminuir el nivel de albúmina, que es otra proteína que forma el hígado, pero lo va a dejar de hacer, y es más, la va a destruir. Y esto explica por qué el nivel de albúmina comienza a descender tan rápidamente en un paciente crítico. Yo tengo pacientes que pueden tener un nivel de albúmina inicial de 4, pero bajo el estado de estrés en 72 horas puede bajar a un valor de 3,5, 3, 2,5. ¿Por qué desciende tanto el nivel de albúmina si esta no debe ser destruida? Desciende porque es convertida a proteínas de fase aguda. Bajo este contexto pierdo poder oncótico, hago hipovolemia, y al hacer hipovolemia activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me ahorra agua, ahorra sodio y bota potasio. Entonces esto me va a condicionar de que trate de evitar orinar, retengo agua, pero como no tengo albúmina, el agua no se queda en el vaso sanguíneo, el agua se va a los tejidos y por tanto se forman los edemas. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente edematizado, nos están diciendo de forma indirecta que el paciente no tiene albúmina y que el paciente lo ha generado este proceso porque tiene un estado inflamatorio. Paciente edematizado es igual a un paciente inflamado, es igual a un paciente catabólico, y como tal deberemos manejarlo hasta demostrar lo contrario. Pero no es fácil manejar un paciente crítico, porque el paciente crítico, recuerden que bajo el efecto del sistema simpático no hay una buena motilidad intestinal, y el paciente entonces se va a manifestar que presenta residuo gástrico elevado, distensión abdominal, y optamos por
dejarlo en NPO. El dejarlo en NPO, el ayuno prolongado en el paciente, es perjudicial. ¿Por qué? Porque mantenerlo en ayuno prolongado hace que la barrera intestinal se rompa. El hecho de mantenerlo en ayuno prolongado también disminuye la perfusión de los intestinos, por tanto aumenta el riesgo de translocación bacteriana. Las bacterias pasarían del tubo digestivo por el sistema venoso porta al torrente sanguíneo y esto lo va a llevar directamente al hígado. Entonces, paciente que tenga ayuno prolongado, ¿qué va a hacer? Bacterias a nivel hepático, por tanto disfunción hepática, que se va a manifestar por prolongación de los tiempos de coagulación, ya que el hígado se encarga de formar estos factores, aumento del nivel de bilirrubina, lo cual nos habla de una disfunción hepática, y tendencia a la hipoglicemia. Entonces, hipoglicemia, disfunción hipoglicemia, hiperbilirrubinemia y trastorno de coagulación nos habla de disfunción hepática, sobre todo en un paciente en ayuno prolongado. Causa bacterias a nivel de hígado. La sangre luego es llevada por la vena cava hacia el corazón derecho y el corazón derecho al pulmón, y suele ser bastante frecuente que estos pacientes también presenten infecciones respiratorias a punto de partida de gérmenes gram negativos, que vienen a ser las bacterias más frecuentes que hay en el tubo digestivo. Y de ahí al shock séptico y a la disfunción de órganos. Entonces, mantener en ayuno prolongado aumenta el riesgo de generar una inflamación a punto de partida del intestino, lo cual condiciona mayor riesgo de muerte porque aumenta el estado catabólico. Entonces es aquí donde intervienen los intensivistas y se preguntan, ¿podemos darle nutriente? ¿No podemos darle nutriente? ¿La condición es adecuada o no? Entonces, bajo este estado, cuando el paciente está crítico, la idea es tratar de compensarlo rápidamente y pasarle de una etapa E a una etapa flow catabólica. En esa etapa flow catabólica, yo debo fijarme que el paciente mantenga un buen flujo sanguíneo y que éste sea capaz de mejorar su flujo urinario. Recuerden que cuando un paciente está crítico, disminuye la perfusión a nivel del tubo digestivo y del aparato urinario. El hecho de que el paciente comience a orinar y mantenga buen flujo urinario significa que el flujo sanguíneo también a nivel intestinal puede ser más óptimo. Entonces, si yo veo un paciente que está con inotropos y este paciente tiene una presión arterial media mayor de 60 y este paciente comenzó a orinar, entonces yo debo pensar que tal vez podemos iniciar un nutriente enteral a dosis bajísimas, a dosis llamadas tróficas intestinales. ¿Qué son dosis tróficas intestinales? Son dosis en las cuales tú das un nutriente con la finalidad de evitar la translocación bacteriana. ¿Por qué quiero evitar la translocación bacteriana? Porque la translocación bacteriana me incrementa el riesgo de disfunción hepática, falla respiratoria y shock séptico más. Entonces trataremos de darle una nutrición enteral temprana. Esa nutrición enteral temprana consiste en dar al paciente de 10 a 20 mililitros de un nutriente por hora, ¿no? Y de esa manera vamos a disminuir la inflamación generada por el ayuno prolongado. Nosotros usualmente vamos a ver en pacientes que tienen un estado crítico que el movimiento intestinal está disminuido, ya lo hemos mencionado, por causa ese sistema simpático, la disminución de enzimas digestivas, causa ese sistema simpático también, y la acción de las drogas, que también puede estar recibiendo el paciente, ¿no? Y también por la hipoproteinemia generada por el estado catabólico. La disminución del flujo mesentérico va a depender de cuánto tiempo yo lo mantengo en ayuno. Si bien es cierto, un paciente crítico, yo le puedo dar un soporte nutricional con nutrición parenteral, pero esto no evita la inflamación que se va a generar por el ayuno prolongado a nivel intestinal. Lo ideal es tratar de mantener siempre, en lo posible, un aporte a nivel intestinal para disminuir la translocación bacteriana y las complicaciones que se van a generar. ¿Pueden presentar estos pacientes diarrea? Sí, lo pueden presentar. Recordemos que el paciente, el intestino, ha cambiado su flora bacteriana muy probablemente. El paciente está bajo un estado catabólico. Entonces debemos pensar en tratar de mantener la flora intestinal. Si las condiciones son óptimas,
pensar en poder dar tal vez probióticos, pensar en tal vez dejarle inmunomoduladores para ayudar a disminuir el estado catabólico, ¿no? Si el paciente ya está estable y bien estable, podemos pensar también en darle tal vez un poco de fibra, podría ser favorable para disminuir el problema catabólico. Pues sí, porque la fibra finalmente lo que va a hacer es ayudar a mantener la flora intestinal, ¿no? Y ayuda también a disminuir la inflamación a ese nivel. Entonces, por ende, hay que tratar de usar medios para tratar de mantener la flora bacteriana adecuada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr cuando nosotros damos nutrientes enterales, lo vamos a lograr cuando nosotros usamos nutrientes enterales en pacientes que ya tienen condición de empezar soporte nutricional, ¿no? El uso de inmunomoduladores también está dado y de esa manera lo vamos manejando. ¿Con qué lo vamos a manejar? Generalmente lo vamos a manejar con nutrientes enterales. En lo que son nutrientes enterales, nosotros tenemos, por ejemplo, los nutrientes oligoméricos o los semielementales. Esto lo usaremos cuando la alimentación es a nivel intestinal, sobre todo. Es ahí la mejor indicación. Y los nutrientes poliméricos los podemos usar cuando estoy dando alimentación a nivel gástrico o a nivel intestinal también. Entonces, oligomérico, netamente intestinal. Polimérico puede ser a nivel gástrico o a nivel intestinal. Si yo doy un nutriente polimérico a nivel intestinal, tratar de que sea de osmolaridad relativamente un poco disminuida, con un aporte proteico alto, que sea de fácil absorción. Van a ser condiciones muy importantes para ver lo mejor para el paciente. No existe nutriente malo, sino a veces nutriente mal indicado. Y siempre hay que tratar de buscar la mejor opción de nutriente para el paciente de acuerdo al estado que tiene. Entonces, cuando tengo un paciente crítico, ¿qué es lo que debemos ver? Primero, tratar de estabilizar al paciente. Si el paciente está con vía oral, pues usaremos complementos nutricionales. Si el paciente está con nutrición enteral, pues la mantendremos, la nutrición enteral, en lo posible. Y si veo que no cubro los requerimientos y que el paciente tiene déficit calórico proteico porque no cubro sus requerimientos, pues usaré una nutrición mixta, ¿verdad? La nutrición parenteral sola cada vez es lo mejor tratar de que esta no se dé sola, sino tratar de que sea una mixta finalmente. Porque, como hemos visto, el mantener en ayuno al intestino genera mayor estado catabólico. ¿Y cuándo usaremos inmunomoduladores? Cuando el paciente presente un estado catabólico. Aquí nosotros vemos en este cuadro además que todo paciente crítico, cuando ingrese a una unidad crítica, debemos tratar de llegar a cubrir sus requerimientos o tratar de empezar la nutrición enteral, a las 48 horas máximo de haber ingresado a UCI. No esperar más, porque el tiempo más prolongado genera mayor catabolismo. Y recuerden que cuando yo comience las 48 horas, tengo 3 a 4 días máximo para tratar de llegar a cubrir su meta calórico-proteica. Si veo que el paciente no lo va a hacer, no voy a esperar el último día para empezar. Ya de antemano comienzo a dar un soporte nutricional mixto. No podemos dar sobrealimentación al paciente. Hemos dicho que el aporte calórico debe ser de 20 a 25. ¿Qué pasa si yo al paciente le doy 40 calorías por kilo? El darle un aporte calórico alto lo que condiciona es de que el paciente use ese exceso de calorías en aumentar el estado catabólico, lo cual es contraproducente para el paciente. La nutrición enteral en el paciente crítico, si vamos a empezar, debe ser infusión continua. Y no necesito darle en 20 horas, si no puedo darlo en 24 horas. Paciente crítico podemos mantenerlo en 24 horas y no hay ningún problema, a nivel gástrico o a nivel intestinal. Y recuerden que iniciamos de 15 a 20, la idea sería empezar de 15 a 20 calorías por kilo, poco a poco ir incrementando. Esto también va a depender de que si el paciente, el intestino antes funcionaba o el paciente estaba con un intestino que no funcionaba a buen tiempo. Cuando el paciente tiene un intestino que no funcionaba a buen tiempo, hasta puedo comenzar tal vez de un 10 a 15, ¿no? De 10 a 15 calorías por kilo y luego voy ascendiendo. Si el paciente tiene un intestino que ya funcionaba, puedo empezar la edad de 15 a 20 sin ningún problema.
Recuerden que en estado catabólico 20 a 25 calorías va a ser la meta y en estados anabólicos de 30 a 35. Otra cosa más, debemos recordar que los pacientes en estado de estrés necesitan que yo le aporte en carbohidratos de 100 a 150 gramos de carbohidrato día en un adulto. Eso es para mantener el gasto metabólico basal, que es el requerimiento de carbohidratos para que la persona cumpla sus funciones básicas estando en reposo. Las proteínas, en estado de estrés vamos de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo. Y los lípidos vamos de 0,8 a 1 gramo de lípido por kilo, ¿no? Claro, usando sobre todo lípidos de cuarta generación, si fuera NP, o grasas adecuadas para un buen metabolismo. En lo que es el soporte nutricional enteral, tenemos las fórmulas elementales, que son aquellas que tienen las moléculas hidrolizadas que van a permitir que sean absorbidas a nivel intestinal. Cuando tengo un paciente con sonda a nivel con un dispositivo a nivel nasoyeyunal, lo ideal sería empezar con un semielemental, con la idea de mantener una dosis trófica intestinal. Ya hemos dicho, de 10 a 15 comenzamos, ¿no? Y vamos incrementando en forma gradual. Si está a nivel gástrico, polimérico. Si está a nivel intestinal, ¿puedo usar un polimérico? Sí. Sobre todo un polimérico de baja osmolaridad y que sea de fácil absorción. Las fórmulas especializadas se usarán de acuerdo al requerimiento del paciente, el tipo de paciente que manejemos, y las fórmulas modulares sirven para enriquecer el aporte de los nutrientes que estoy dando. Por ejemplo, el módulo está formado por un macronutriente específico. Los módulos más comunes que nosotros tenemos son los módulos proteicos. Si tengo un nutriente polimérico que es normoproteico, yo le puedo adicionar el módulo para generar que la fórmula finalmente sea hiperproteica, que es lo que se requiere en un paciente en estrés. ¿Qué es nutrición enteral precoz? Es aquella que se inicia antes de las 48 horas. Nutrición enteral intermedia de 48 a 72 y tardía más de 72 horas. ¿Qué es lo ideal? Cuanto más pronto pueda iniciar nutrición enteral, mejor. Pero esto siempre y cuando el paciente tenga una estabilidad hemodinámica. Y estabilidad hemodinámica, ¿qué hemos dicho que es? Que el paciente tenga buen flujo urinario. Si el paciente está con inotropos, le podemos iniciar nutrición enteral. Si el paciente mantiene inotropos estables por lo menos 8 horas, entonces, y el flujo urinario se mantiene bueno, yo puedo iniciar nutrición enteral. ¿Está? Y eso lo daremos inicialmente a dosis trófica intestinal, ¿no? Como hemos mencionado. ¿Qué características debe tener el nutriente para un paciente crítico? Bueno, lo ideal sería que sea hiperproteico y que tenga proteínas de alto valor biológico. Sería lo más óptimo, porque son de más fácil metabolismo. Segundo, que la osmolaridad no sea elevada. ¿Por qué? Porque la osmolaridad elevada puede jugarnos en contra cuando pasamos el nutriente. Pero como en los pacientes críticos podemos pasar infusión continua lento, este factor de riesgo de diarrea osmótica por osmolaridad pasa a segundo plano, si es que lo pasamos lento. Que tenga grasas a predominio de triglicéridos de cadena media. ¿Por qué triglicéridos de cadena media? Porque son de fácil digestión. Primero, que cuando son absorbidos a nivel intestinal pasan al hígado sin necesidad de transportador, lo cual lo hace de fácil metabolismo para un paciente crítico. Los triglicéridos de cadena corta, la principal fuente viene a ser la fibra. La fibra, cuando llega al intestino, las bacterias lo degradan y forman triglicéridos de cadena media, que favorece como combustible al enterocito en su función. Y los triglicéridos de cadena larga, si lo voy a aportar, que sea predominio de omega 3 que omega 6. Pero en la proporción que va de omega 3 a omega 6 es de 1 a 2. Antiguamente se daban nutrientes con una proporción de 1 a 4. Actualmente damos una proporción de 1 a 2. Y eso se ve que el paciente disminuye su estado inflamatorio. Recuerden que los omega 3 forman prostaglandinas menos inflamatorias que el omega 6. Además, el omega 3, si tú le vas a dar vía enteral, podrías llegarle a dar de hasta 3 gramos por día de omega 3, que es el requerimiento para un paciente crítico de este omega, para disminuir el estado catabólico.
¿Y qué otra característica debe tener el nutriente? Que debe ser de densidad calórica alta en lo posible. ¿Por qué alta? Porque el volumen de tolerancia de un nutriente en un paciente crítico no puede recibir más allá de 1500 en general. Darle más de 1500 es tener mayor riesgo de complicaciones por no tolerancia, por riesgo de regurgitación, de diarrea y de vómito. Por tanto, el volumen máximo que debemos tratar de llegar es de 1500. Y esto lo vamos a lograr, por ejemplo, usando fórmulas de densidad calórica alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un mililitro me da 1,5 calorías, dándole yo 1000 de volumen, puedo llegar a las 1500 calorías. O sea, me conviene usar densidad calórica alta para disminuir el volumen que le voy a ofertar al paciente. Recuerden que la motilidad intestinal está disminuida en el paciente crítico y por tanto no existe una buena acción. Y cuando damos entonces soporte nutricional, ¿cómo debe ser? Debe ser nutrición hipocalórica, hiperproteica. Eso para la parte nutricional. Y para la parte metabólica, ¿qué debemos usar? Inmunomoduladores. Los inmunomoduladores ayudan a disminuir el estrés. Los inmunomoduladores van a ser favorables porque disminuyen el estado de oxidación y por tanto disminuye el riesgo de disfunción multiorgánica. Sobre todo cuando el paciente tiene una inflamación severa. Entonces, paciente crítico, debemos siempre tener dieta hipocalórica hiperproteica por un lado y un aporte de inmunomoduladores para ayudar a disminuir el estado catabólico. Y para esto tenemos diferentes opciones. Si yo tengo un nutriente enteral para paciente crítico, ¿cuál será el ideal? Si tengo un nutriente polimérico, que sea hiperproteico. Si tengo un nutriente que es polimérico normoproteico, pues le agrego un módulo proteico. Con eso le doy un aporte adecuado. Si el paciente tiene hiperglicemia, ¿le puedo dar un nutriente especializado para diabético? Eso depende, ¿no? Si el paciente tiene hiperglicemia, recuerden que eso es por el estrés, ¿no? Y debería usar yo insulina para que la glucosa ingrese a la célula. Lo peor que puedo hacer en un paciente crítico que tiene hiperglicemia es dejarlo en ayuno, porque eso condiciona mayor proteólisis. Entonces, ¿qué debo hacer? Usar insulina y llevar el valor de la glucosa a un rango de 140 a 180. Eso sería lo ideal. El uso de nutrientes especializados para el diabético con módulo proteico también podría ser otra opción. Pero como les vuelvo a repetir, yo pensaría en darle un nutriente hipercalórico, hiperproteico, densidad calórica alta a ese paciente y lo regularizaría con insulina. En lo que es pacientes respiratorios, recuerden que los pacientes respiratorios no necesito yo darle una fórmula especializada para paciente respiratorio necesariamente. Lo que manda ahí es el aporte calórico. Si el aporte calórico es hipocalórico, de 20 a 25, entonces eso disminuye el riesgo de formar mayor cantidad de CO2 y que aumente el trabajo respiratorio al paciente. Entonces trataremos de usar nutrientes con un aporte calórico bajo. No puedo pensar en darle a un paciente con insuficiencia respiratoria crónica un aporte 40 calorías, 45, no, es imposible. Hay que mantener un aporte calórico bajo, 20 a 25 y que sea hiperproteico. Si es una insuficiencia renal y la filtración glomerular está por debajo de 60 y por encima de 25, recordemos que en estos valores yo debo dar un nutriente hipoproteico. El darle un nutriente hipoproteico me obliga a darle a valores de 0,8 a 0,6 gramos por kilo de proteína. Pero estos valores de proteína, recuerden que se están dando, no van a evitar que el paciente se desnutra, porque el paciente igual se va a desnutrir, porque desnutrición es igual a falta de proteínas. Y el darle un aporte proteico bajo, necesariamente no voy a mejorarlo fácilmente al paciente. Al menos trataré de mantenerlo, pero no es posible. Recordemos que los pacientes renales también tienen un estado de oxidación marcado por la acumulación de sustancia de desecho, lo cual es contraproducente para ellos. Por tanto, también podemos usar en ellos antioxidantes. En lo que es la insuficiencia renal terminal, aquí sí ya el paciente entra a un proceso de diálisis y yo podría pensar en darle un aporte proteico mayor. Y vamos proteína de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo. Este es el contexto general que podríamos usar de nutrición en un paciente crítico.
Recordemos también que el estado catabólico lo podemos manejar. ¿Con qué? Con antioxidantes. Los antioxidantes van a disminuir el estado catabólico y van a ayudarnos a que el paciente vaya a un estado anabólico. ¿Qué de bueno hay en que yo lleve al paciente a un estado más anabólico, menos catabólico? Que lo que yo le voy a dar lo va a usar el paciente para mejorar. Eso sería lo adecuado. ¿Y dónde están estos antioxidantes? En los elementos traza, en las vitaminas, que ayudan a disminuir ese estado de oxidación. Entonces podemos dar vitaminas liposolubles, siempre fijándose en la función hepática. Podemos darle las vitaminas hidrosolubles, sabemos que todas ellas son favorables y el potencial tóxico es bajo porque son hidrosolubles y se eliminan por la vía urinaria. Podemos darle los elementos traza como el selenio, el zinc, que ayudan a disminuir los estados catabólicos. La arginina es importantísima en estos pacientes, tan igual como la glutamina lo es, que ha demostrado ser muy útil en pacientes críticos que son muy catabólicos. Y el omega 3, como ya lo hemos mencionado, también porque disminuye la formación de prostaglandinas que son proinflamatorias. Entonces, uno debe tener un cóctel de antioxidantes que debe usar en estos casos para ayudar a controlar el estado de estrés de los pacientes. Y siempre la pregunta es, ¿en qué momento voy a dar de nutrir a un paciente crítico? Y el paciente está con inotropo y el paciente está mal. ¿Cuál es el inicio del problema en un paciente que tiene un problema intestinal? La inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica hace que exista una hipoperfusión intestinal. Esta hipoperfusión intestinal conlleva al paciente a que haga una isquemia intestinal. La isquemia intestinal, cuando uno le da esto genera un mayor estado inflamatorio, y al aumentar el estado inflamatorio hace que la barrera intestinal falle y el paciente haga translocación bacteriana. La translocación bacteriana te lleva a un CIRS, a una inflamación, y finalmente, como esto es prolongado, te lleva a la falla orgánica y finalmente muerte y haga un círculo vicioso. Entonces, ¿qué debemos recordar del estado de shock en paciente crítico? Que la circulación intestinal sirve para dar un aporte de oxígeno y nutrientes. Y que la circulación esplácnica, que se encarga justamente de la circulación del tubo digestivo y de los órganos de la cavidad abdominal, aportan aproximadamente un 30% da el aporte mayor de sangre al tubo digestivo, la circulación esplácnica. Cuando el paciente, si yo tengo un paciente inestable, el cual tiene hipotensión, entonces el paciente tiene una hipoperfusión intestinal. ¿Qué pasaría si a este paciente en este estado yo le doy un nutriente enteral? Entonces las células están isquémicas. Si le das un nutriente puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la demanda de oxígeno de estas células y puede generar isquemia intestinal. Si tú le das bajo esa condición, va a ser contraproducente la nutrición enteral. Entonces, ¿qué se ve? Que cuando la presión arterial baja, entonces también esta vasoconstricción hace que el volumen de circulación a nivel del intestino disminuya hasta la quinta parte. Entonces, ¿qué debemos hacer en un paciente crítico? Tratar de mejorar la perfusión intestinal. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Cuando la perfusión renal sea más óptima, cuando los niveles hemodinámicos sean buenos, cuando la presión arterial media esté por encima de 60. Y si esto se mantiene por más de 8 horas, podemos pensar en dar nutrición enteral. De todas maneras, vamos a tener que llegar a eso. ¿Por qué? Porque también si lo mantengo 12, 24, 36, 48, 72 horas, 96 horas sin alimento, el hecho de tenerlo en ayuno también va a ser contraproducente. Entonces, tratemos de estabilizar al paciente lo más rápido posible, tratemos de mantener un aporte de inotropos estable y empecemos la nutrición enteral a dosis trófica intestinal. Eso sería lo mejor. Entonces, todo paciente que tiene una buena perfusión renal, tiene una buena perfusión intestinal, monitoreo hemodinámico como buen paciente, y vamos a empezar una nutrición enteral.
¿Hay casos de isquemia intestinal generada por la nutrición? Sí, puede haberlo. Pero se reporta de 100, 1. O sea, cuando el paciente no ha sido hemodinámicamente estabilizado. Hay que estabilizar el paciente antes de pensar de dar una nutrición enteral trófica intestinal. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir más? Que la nutrición enteral va a disminuir la apoptosis, la destrucción, la oxidación a nivel intestinal, y esta debemos iniciar en las 48 horas que el paciente esté en UCI en lo posible, que sería algo muy bueno. Esto va a mejorar la perfusión esplácnica y por tanto, si el paciente tiene una presión arterial media mayor de 60, podemos pensar en darle este nutriente enteral. Recuerden que nutrición enteral trófica, que es lo que debemos empezar, se logra con darle de 10 a 15 mililitros por kilo aproximadamente para empezar en las 24 horas. ¿Y cuántos días lo voy a mantener así? Puedo mantenerlo hasta 72 horas. Y después de 72 horas podemos ir incrementándole en forma gradual de acuerdo a su evolución. Se recomienda usar fórmulas estándar. En el cuadro que ven ustedes a la derecha, lo que se muestra es que los pacientes que están en reposo, o sea, con estabilidad y todo ello, el gasto cardíaco es bueno y la perfusión mesentérica también lo es, porque está activado el sistema simpático. Sin embargo, cuando el paciente está bajo un estado de estrés, el paciente, la perfusión intestinal está disminuida, el sistema simpático está activado y esto no permite que haya una buena digestión a nivel del tubo digestivo. Por eso es que toda alimentación a nivel del tubo digestivo es difícil. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en dar un aporte con nutrientes enterales. Para ir finalizando lo que es nutrición enteral, entonces 24-48 horas tratemos de darle. Esto va a ayudarnos a mantener una buena función del tubo digestivo, va a disminuir la inflamación y esto atenúa la sepsis, ¿no? Porque disminuye los estados catabólicos. La nutrición enteral está por encima de la nutrición parenteral, estamos todos de acuerdo, pero recuerden que si el paciente tiene déficit calórico proteico, que no corrijo o que no voy a corregir, veo que no voy a corregir, debo iniciar nutrición parenteral mixta para poderlo ayudar, ¿ya? Y no hay manera de manejar a estos pacientes sin ver la parte metabólica. Debo dar un soporte nutricional o un aporte calórico bajo, proteínas altas inicialmente, y debo dar un aporte metabólico usando inmunomoduladores. Para terminar, el intestino funciona, siempre hay que usarlo. Si no cubre los requerimientos, usemos nutrición mixta. Y para controlar el estado catabólico, pues usemos inmunomoduladores. Espero que la charla haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su extraordinaria ponencia.